Paz, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les habla su hermano en Cristo, Erwin Lara, desde Honduras. En este momento, hermanos, pues siempre vamos a meditar sobre ese tema general que dice que es comprendiendo el corazón de la doctrina de Cristo, Sermón del Monte. Es lo que corresponde a la sexta semana, hermanos, acciones que generan vida. Y el tema, hermanos, que corresponde en este día santo, pues dice que si no quieres ser juzgado, no juzgues. Y hermanos, para ir meditando más y poder entrar en esta meditación de este día santo, les invito, hermanos, que vayamos a Mateo, al texto base, en el cual, hermanos, hemos titulado el tema, y dice: no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirar la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no seáis que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bien, hermanos, en este momento, hermanos, pues el tema lo hemos titulado: si no quieres ser juzgado, no juzgues. Pero bien, hermanos, para esto quiero invitarles que hagamos una oración y le pidamos la dirección a nuestro Dios. Padre nuestro que mora en las alturas de los cielos, Señor, que santo y bendito, poderoso, Señor, esta hora, Señor, le pedimos siempre su bendición, que usted lo siga dirigiendo, Padre, por medio de su Santo Espíritu. Esperamos siempre, Señor, que usted lo dirija en todo momento. En este momento, Señor, le pido siempre, Señor, que usted les dé esas palabras que tanto necesitamos, esas palabras de ese conocimiento, que usted, Padre Celestial, nos ayude a establecerme su palabra, mi Dios, y que esta reflexión, Señor, pueda ser para edificación de la vida de cada uno de nuestros hermanos y para mi persona también, Señor. También, Padre Celestial, siempre quiero pedirle, Señor, por cada uno de esos expositores, Señor, que usted sea bendiciéndolos, Señor, para así poder edificarlos cada día, Señor, en su palabra, mi Dios. Que los dé esa sabiduría y que usted sea dirigiéndolos siempre por medio de su Santo Espíritu. Así, mi Dios eterno, son algunos de los favores, Señor, que a usted los pedimos conforme sea su voluntad. Y también, Señor, si en algo le hemos ofendido, Señor, le pedimos que usted los perdone, porque siempre fallamos, Señor, delante de usted. Pero le pedimos, Señor, que usted les dé la fortaleza y que usted perdone cada uno de nuestros errores, Padre, para poder seguir siempre adelante, animados, Señor, y siempre seguir firmes, Señor, en su obra, Padre. Así, mi Dios, son algunos de los favores que a usted los pedimos en el nombre de su Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, para seguir meditando en el tema, en esta reflexión de este día santo, vamos a irnos a lo que dice Santiago, al libro de Santiago,
Santiago 4, del 11 al 12, vamos a leer, y dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, mis amados hermanos, aquí podemos ver que dice: hermanos, no murmuréis de los unos a los otros. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que entender, hermanos, que nuestro Dios nos los ha mandado a juzgarnos unos a otros. Dice que el que murmura de otro, de los demás, dice que volvemos y los hacemos jueces. Entonces, hermanos, le estamos quitando el poder a nuestro Dios, le estamos quitando el lugar a nuestro Dios cuando nosotros actuamos de esa manera. Estamos juzgando a otra persona, hermanos, a veces por algún error que nosotros nos miramos cometer, o a veces, hermanos, ni cometen errores, sino que ya es costumbre de juzgar a las demás personas, se los hace normal, hermanos. Por eso debemos de aprender, hermanos, a no juzgarnos unos a otros, y eso los va a generar vida a nosotros, hermanos. Eso pues nos va a generar, hermanos, una paz. Son acciones que generan vida en nosotros, hermanos. Entonces debemos, hermanos, de aprender que el bien de no juzgar a los demás es para nosotros, porque si dejamos de juzgar a los demás, va a haber paz en nuestro corazón, va a haber amor, va a haber gozo, va a haber alegría. Pero, hermanos, cuando nosotros juzgamos a las demás personas, de ahí vienen los problemas, y ya no tenemos paz, ya no tenemos alegría, lo que tenemos es rencor en nuestro corazón, y esas son consecuencias del mismo pecado, de la misma juzga. Entonces, esas, en nuestras mismas acciones, a veces nosotros debemos de aprender a medir. Si queremos ser felices, debemos de aprender a obedecer la palabra de Dios, y en este momento pues debemos de aprender y reconocer que no debemos de juzgarnos unos a otros, hermanos. Y eso, hermanos, pues si nuestro Dios nos manda a eso, que no debemos de juzgarlos, es porque Él sabe que van a haber conflictos si nosotros los juzgamos unos a otros, y por ahí, hermanos, vamos a terminar perdiendo la paz, la tranquilidad, la alegría, el gozo. Entonces, porque podemos entrar en conflictos, en contiendas, ahí va a entrar el rencor, la envidia, la ira, el enojo. Entonces, hermanos, son acciones que no debemos de hacerlas para que nuestras acciones generen vida en nosotros, hermanos. Entonces debemos de aprender, hermanos, a no juzgarnos unos a otros, porque eso solamente le pertenece a nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Pero debemos, hermanos, de aprender y con la ayuda de nuestro Dios, pues pedirle a Él, hermanos, que sí, porque constantemente caemos en el error, pero debemos de pedirle a nuestro Dios que Él siempre nos mantenga, hermanos, apartados del mal. Pues el enemigo, pues, dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces es una lucha, hermanos, que tenemos. Como dijo Pablo, la ley del pecado siempre va a estar en nosotros, pero debemos de luchar, hermanos, con esa ley del pecado que mora en nosotros,
Y siempre yo creo que esa ley está constantemente en nosotros, hermano. Y eso es lo que Satanás quiere, hermanos, que nosotros los juzguemos unos a otros para no poder tener tranquilidad, para no tener gozo, para no tener alegría. Entonces, hermanos, debemos de ver las cosas con sabiduría y pedirle siempre la dirección a nuestro Dios para poder así hacer todo de la mejor manera y conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Y hermanos, debemos de entender que en la iglesia hay unos que son fuertes y hay otros que son débiles. Entonces, hermanos, nosotros debemos de aprender a ser sabios. Debemos de aprender, hermanos, que a veces con nuestras juzgas, a veces podemos debilitar a un hermano en la fe. Entonces ahí viene el conflicto, hermanos, y a veces por nuestras actitudes, por nuestras acciones, podemos hacer que aquel hermano, porque en Cristo murió, dice la palabra de Dios, y por nuestras actitudes podemos hacer que aquel, porque en Cristo murió, se vuelva atrás. Entonces por eso debemos de pedirle a nuestro Dios que Él siempre sea dirigiéndolo en todo momento, en toda nuestra actitud, en todas nuestras acciones. Debemos de pedirle a Dios que Él sea dirigiéndonos. Porque vamos a irnos al libro de Romanos 14:1, y dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. Entonces, hermanos, lo que le estaba diciendo, nosotros, pues, algunos podemos ser fuertes, a otros podemos ser débiles, pero dice que debemos de recibir a esos débiles en la fe, pero no para contender sobre opiniones, hermanos. Entonces, debemos de entender que hay personas que son sensibles, hermanos, son débiles en la fe, y por nuestras actitudes, por nuestras acciones, a veces podemos hacer que aquel hermano se vuelva atrás. Y nuestro Dios no es eso lo que quiere, hermanos. El objetivo de nuestro Dios es que nosotros aprendamos y que siempre los dirijamos por medio de su palabra, que los corrijamos y que nosotros aprendamos a ser mejores cada día. Vamos a ir, los hermanos, al libro de Primera de Corintios 10. Primera de Corintios, versículo 10. Vamos a ver el versículo 12. Y dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos, mis hermanos, debemos de estar siempre firmes y pedirle a nuestro Dios que Él siempre los ayude a mantenernos firmes, hermanos, a poder dirigirnos siempre en su palabra, que los ayude siempre, mis hermanos, a poder estar en comunión unos con otros. Pero, hermanos, vamos a buscar el libro de Gálatas en el capítulo 6 y el versículo 1 hasta el versículo 3 vamos a leer. Y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué les decía, hermanos? Nosotros llevamos un camino en el cual estamos expuestos a cometer
cualquier error, hermanos. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, mire, dice, vosotros que sois espirituales, o sea, nosotros que somos cristianos y que estamos más fuertes en la fe, dice, restaurale con espíritu de, ¿qué dice? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nosotros somos como aquellos judíos, como aquellos fariseos que acusaban a la mujer que la habían encontrado en adulterio, y ellos lo que hacían era apedrear a aquella mujer, hermano. Y muchas veces nosotros, hermanos, lo que hacemos es apedrear a las demás personas en vez de restaurarles con un espíritu de mansedumbre. Nosotros medio miramos un error en un hermano o en cualquier otra persona, lo que nosotros hacemos es tirarle piedras, apedrearlo. Y si nosotros fuéramos los del problema, ¿cómo les gustaría que nos traten a nosotros? ¿Les gustaría que los tiren pedradas? ¿O les gustaría que los lleguen, que los abracen, que los hablen con mansedumbre, con paciencia, con amor? ¿Cómo nos gustaría? Así como nos gustaría a nosotros, porque la palabra de Dios, que todo lo que quieran que los hombres hagan con vosotros, así también que nosotros lo hagamos con ellos, hermanos. Por eso, hermanos, debemos de aprender, y cada día pues se aprende más, porque, hermanos, siempre esto, hermano, de la juzga o de juzgar a otro, de condenar a otro, sabemos que solo le pertenece a nuestro Dios, hermano. Y dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y dice el 13, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, hermanos, también nosotros no podemos decir que somos más fuertes, que somos más que otros. Entonces debemos de aprender que cada uno de nosotros como espirituales somos iguales, solamente que unos dicen que son más débiles, otros más fuertes, pero, hermanos, todos somos iguales, todos somos importantes, y es por eso, hermanos, que no debemos de juzgarnos unos a otros. Y dice que el que se cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces debemos, hermanos, de aprender, que dice que ahora que ya somos espirituales debemos de aprender con aquellos hermanos, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Entonces debemos de aprender, hermanos, y pues con la ayuda de nuestro Dios, hermanos, tratar de cambiar cada día, pedirle a nuestro Dios que Él sea, mis hermanos, cambiándolos, porque yo creo que en cada momento nosotros caemos en juzga y condenamos a nuestros hermanos o los que los rodean, hermanos. A veces nosotros solo pensamos en criticarnos, pero a veces no conocemos en sí el problema que el hermano o amigo esté pasando, sino que nosotros, sin conocer el problema o el motivo, solo vamos a apedrear, hermano. Y ya como hijos de nuestro Dios no debemos de ser así, hermano. Debemos de corregirnos, porque la palabra de Dios dice que es para enseñarnos, para corregirnos y para instruirlos y para redarguirlos, hermanos. Vamos a ir, los hermanos, al libro de Romanos. Al libro de Romanos, según lo que dice el capítulo 12.
capítulo 12, del 19 al 21. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que nosotros mismos no debemos de juzgarnos. Sí, no dice que la venganza es, dice, de nuestro Dios. Que así, hermanos, que lo que nosotros estemos haciendo, dice que solo a nuestro Dios le pertenece, y nuestro Dios ve nuestros actos, y Él es quien nos va a dar conforme a nuestras obras. Nosotros no somos nadie, hermanos, para juzgarnos unos a otros. Dice del 19 del capítulo 12 de Romanos, del 19 al 21: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermanos, solo Él es quien tiene esa autoridad de juzgar, así como de salvar, hermano. Por eso, hermanos, debemos de aprender que dice que nosotros mismos no debemos de juzgarnos, hermanos, sino dice que le dejemos el lugar a Él, y que Él es quien va a juzgar conforme a sus obras, hermanos, conforme a las obras que cada uno de nosotros estemos haciendo. Dice: así que si tu enemigo, dice, tuviere hambre, dale de comer. Perdón, hermano. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, hermanos, aquí nuestro Dios nos está mandando a amar aún hasta nuestros enemigos. No los está mandando a juzgar, hermanos, sino dice a amar a nuestros enemigos. Dice que si nuestro enemigo tuviera hambre, que le demos de comer, y si nuestro enemigo tuviera sed, que le demos de beber. Entonces, hermanos, eso debemos de entender, que siempre debe de haber amor en nosotros, como ya hijos de Dios. Debemos, hermanos, de pagar siempre un mal que los hagan, hermanos, pagarlo con un bien. Y dice que así, dice que amontonaremos ascuas de fuego sobre la cabeza de cada persona en el cual los ha ofendido o tiene algo contra nosotros. Cuando nosotros vencemos el mal con el bien, pues siempre, verdad, hermanos, la persona la cual los ha dañado o la cual ha hecho algo contra nosotros, es la cual pues se va a sentir, hermanos, con pena, se va a sentir arrepentido, cuando nosotros actuamos, que no pagamos mal por mal, hermanos. Por eso nuestro Dios nos da un consejo, hermanos, porque dice que nuestras acciones que generan vida, y todas estas acciones, hermanos, pues al final a quienes nos generan esa buena vida, esa felicidad, es a nosotros, porque por una juzga pueden venir problemas, pueden venir conflictos, como ya lo decía, y entonces, hermanos, podemos perder esa paz, esa tranquilidad que ya Jesús nos ha dado. Y por eso, hermanos, debemos siempre de ser prudentes, hermanos, de también usar la tolerancia, porque a veces, muchas veces, pues no todo el tiempo, hermanos, andamos bien. Entonces debemos de entender, a veces hay muchas cargas, tanto en trabajos materiales como espirituales, en el cual a veces podemos mantener nuestra mente cargada, hermanos, y a veces con nuestras palabras podemos ofender a otra persona.
en el cual podemos dañarnos también, Señor. Por eso tenemos que tener ese cuidado, hermanos, que el afán, hermanos, es algo que no es bueno en nosotros, y debemos, hermanos, de pedirle a nuestro Dios que los ayude a ser prudentes, a tolerar las cosas, hermanos. Esto ha sido una reflexión, hermanos, para edificarnos cada día en su palabra, y así, mis hermanos, pues que este mensaje pues haya sido de bendición para la vida de cada uno, y que siempre la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, mis amados hermanos. Paz, mis hermanos.